Bien, buenos días jóvenes. Vamos a dar las pautas correspondientes a la actividad de ciencias sociales para esta semana. Vamos a continuar con el tema, analizamos la desigualdad y la discriminación étnico-racial en la época republicana. La situación significativa es justamente porque en nuestra sociedad existe esta discriminación y exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades, sobre todo a este sector que estamos viendo aquí, ¿no? Que por muchos años, aún formando parte y participando en los procesos independentistas, sin embargo a este sector afroamericano y al sector indígena fue excluido, no solamente en nuestro constructo mental, sino también en los libros, en la historia. Bien, entonces hoy estamos unidos con la intención de poder complementar, ¿no? Lo que ya hemos venido trabajando la clase pasada. Por eso acá en el propósito es continuamos interpretando fuentes para conocer las raíces históricas de la discriminación étnico y racial, ¿no? La idea es tratar de responder a esta pregunta histórica: ¿por qué crees que tras haberse proclamado la independencia del Perú se continuaba sometiendo a la población afrodescendiente e indígena? ¿Y cuál es su situación en la actualidad? ¿Cuál es su situación en la actualidad? Para esto vamos a encontrar en la ficha tres recursos, tres fuentes que nos van a dar eh, la respuesta a este trabajo, ¿no? En primer lugar, queremos indicar las competencias y la capacidad para esta clase. Entonces, estas son la competencia: construye interpretaciones históricas e interpreta críticamente fuentes diversas. Una capacidad. Otra capacidad: comprende el tiempo histórico. Y otra que se debe evaluar es elabora explicaciones sobre procesos históricos, ¿no? Eh, bien, entonces vamos a observar en primer lugar un no, perdón, vamos a tomar en cuenta lo que se había trabajado la clase pasada. Recuerden ustedes que esta es una continuación de la ficha. Y dentro de lo más resaltante de la clase pasada, obviamente, que fue el análisis que se hizo sobre este documento, ¿no? La autoidentificación étnica, en este caso a través de la encuesta nacional de hogares del año 2016. Eh, en esta encuesta nacional de hogares se les pedía que se autoidentifiquen, ¿no? Y las personas, cuando se les hizo esta encuesta, tenían que responder, ¿no? Cómo se reconocen a sí mismos, tomando en cuenta sus costumbres, sus antepasados, si se sienten parte de ese grupo étnico o qué elementos prefieren resaltar y revalorar en el momento de esa entrevista. Y luego de ello se tuvo como resultados lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Y también son el resultado de la actividad de la clase pasada, donde se llevó a cabo eh, esta ficha. Bien, ahora sí, vamos aquí y en este caso vamos a pasar a la fuente número uno en primer lugar, ¿no? La fuente uno habla sobre los afrodescendientes en el Perú, sobre los afrodescendientes en el Perú republicano. Pero para esto vamos a conocer algo acerca de ellos. Por ejemplo, acá tengo un corto de una película, solamente para saber que su situación era muy parecida probablemente a la que se ve aquí. Veamos, por favor. Here's your fancy here. Hmm? This boy? Yes, open your mouth. Open, wider. Look in there. Never been sick a day in his life. And I call particular attention to Martha. She is an excellent pastry cook. Ah, Mr. Ford. Splendid seeing you, sir. What captures your fancy? This large is very brawny, yeah? How much are the ones Ya quedan pleasant listos, and ¿no? alive? Now, do you take this lot, Mr. Ford, or do you pass on them all? Cómo eran comprados, por ejemplo. I will take the ones Platt and Eliza. Sold, Eliza and Platt. Splendid. Y la manera como eran tratados. Este es el extracto de una película que, si ustedes tienen tiempo, podrían verla. Se llama 12 años de esclavitud. eh, Sobre las peripecias que pasó este sector, sobre todo en América del Norte. Pues bien, aquí tenemos entonces el trabajo que vamos a realizar. Vamos a leer esta ficha, la ficha número uno, perdón, la fuente número uno. Aquí hay información importante, interesante, pero antes, junto a esto,
junto a esta información, yo quiero también resaltarles algunos datos con respecto a la población afrodescendiente en el Perú. Por el siglo XVIII, la población aproximada del Perú era de 1 millón de habitantes. 1 millón. Ahora somos 33 millones y medio de habitantes. En ese tiempo éramos 1 millón de habitantes. Pero dentro de este millón de habitantes, solo el 3 a 4% de esa población era población afrodescendiente, ¿no? En ese sentido era bastante minoritaria comparadas con los otros grupos étnicos, ¿no? Eh, 3 a 4% de 1 millón significa aproximadamente entre 30.000 a 40.000 afrodescendientes, ¿no? Y estos se caracterizaban porque a la llegada, traídos desde el África a América para labores sobre todo en el campo, en las haciendas algodoneras, azucareras que estaban en ese momento, eh, en este caso había una diferencia entre esta oferta que se hacía a los esclavos. Si estos eh, no sabían leer o no sabían el castellano, se le llamaba entonces esclavos bozales, ¿no? Negros bozales, negros ladinos o esclavos ladinos se les llamaba al que conocía algo del castellano o conocía o podía leer, por ejemplo, algo. Entonces, esta diferenciación les hacía pues que tengan mayor precio en el mercado. Posteriormente van a lograr también alguna libertad, ¿no? Esos van a ser los esclavos libertos y también los cimarrones, que vendrían a ser estos esclavos que huían de las haciendas y se vivían de manera bandolera, ¿no? Y atacando recintos para poder alimentarse. Todo esto se presentó durante la colonia. Pero también hay que recordar que en esta etapa también ellos van a participar, la población afrodescendiente, a favor y en contra del proceso independentista. Y antes de esto, recordemos que dentro de la revolución de Tupac Amaru, dentro de este conjunto de tropas milicianas, habían esclavos pardos, esclavos mulatos, habían negros, es decir, había un sector de población afrodescendiente que formaba parte de estas milicias. Cuando hubo este proceso independentista y la corona necesitaba tener más soldados, entonces lo que se hace es una invitación a ellos, y muchos de estos esclavos se van a alinear en el ejército realista, porque en primer lugar, por un estatus que daba, ¿no? Por ser condecorados o también juzgados por un fuero militar, por el uniforme que estos tenían, también por la paga, es decir, por el dinero que les iban a pagar. Pero en este caso ellos se unieron más que todo a este ejército porque el virrey les había indicado que les iba a dar su libertad. Luego de algunos años que hayan servido al ejército colonial, les iba a dar la libertad, ¿no? Así participaron en el ejército realista, ¿no? De una forma voluntaria, pero también en algunos casos de una manera, en este caso, al ser considerados como objetos, como cosas, entonces los hacendados les regalaban o les cedían esclavos a la corona para que estén en el ejército, ¿no? O también la corona en algunos casos hacía una leva, una confiscación en las haciendas y tomaba en posesión a los esclavos para que formaran parte del ejército realista. Y de la misma manera, en el caso de San Martín, por ejemplo, ya desde la llegada de San Martín aquí, primero a dar la independencia de Chile y luego dar la independencia del Perú, en sus batallones habían pardos, mulatos, por ejemplo, en este recorrido de Argentina a Chile. Y cuando San Martín llega a Pisco, por ejemplo, los esclavos se presentan de manera voluntaria en este lugar de las haciendas de Cañete, de Pisco, de Chincha, de Icas, se agrupan en el ejército de San Martín porque muchos de ellos consideraron pues que iban a lograr su libertad si es que se lograba una victoria, ¿no? Entonces esta información la vamos a encontrar aquí en el texto, pero además también yo quiero resaltar esto de aquí, libertad de vientres,
que nos da una idea de que la libertad de vientres se va a dar dentro del proceso independentista, no solamente en el Perú, sino también ya en Argentina. En 1813 se dio esta ley por la cual nadie nacía esclavo, por ejemplo, ¿no? A partir de 1813 en Argentina, en Chile, en Perú en 1821, por ejemplo. Sin embargo, esta es una libertad restringida, llámese así, ¿no? Porque los adultos, los niños, los mayores no iban a gozar de esta libertad, solamente los que nacieran a partir de 1821 para adelante, puesto que había un conjunto de patriotas liberales que sobre todo buscaban que se logre la libertad, pero también habían dentro de ellos, dentro del ejército San Martín y dentro de la esfera política a ese momento, un sector conservador que sabía que los esclavos eran propiedad, que eran inversión. Por eso es por lo que esta norma, esta ley dada por San Martín, quizás la dio de manera progresiva, porque ellos luego van a lograr realmente su libertad. Entonces tenemos esta información, leamos con detenimiento. Aquí tenemos la población esclava por áreas, ¿no? Encontramos que hay cerca de 21.000 personas, 21.000 personas estaban dentro de esa categoría. Y miren, donde encontramos mayor presencia, ¿no? En el interior, principalmente en Arequipa y Cusco, ¿no? Aquí vienen 3 preguntas con respecto a esta ficha. Luego vamos a ir a la fuente número 2, el indio y la nación. Veamos antes un video sobre el indio y la nación. Vemos acá, veamos. Abolición del tributo indígena. Durante la independencia, San Martín y Bolívar intentaron suprimir el tributo indígena como señal de los nuevos tiempos. Sin embargo, los caudillos republicanos lo mantuvieron. El nuevo Estado peruano no tenía fondos, así que los indios siguieron cargando con la obligación de mantener los gastos de los caudillos militares. Ramón Castilla, en la llamada Revolución Liberal de 1854, para poder ganar seguidores y también, además, demostrar el poder económico que brindaba el ingreso guanero, va a dar la abolición por fin del tributo. Con la llegada de los ingresos por la exportación del guano, el país podía prescindir de la contribución de los indios. Los caudillos aprovecharon y politizaron el asunto a su favor. Este tributo de tiempos coloniales había sido el 40% del presupuesto del Estado, pero gracias a la etapa guanera se va a poder reemplazar y los indígenas van a quedar liberados de esta carga fiscal. Ahora el Estado ya no sentía la obligación o la urgencia de proteger a los indios y a las comunidades campesinas. La población indígena se sintió más vulnerable. Muchas de sus tierras fueron absorbidas por la expansión de las haciendas. También fueron víctimas del trabajo gratuito, obligados por prefectos y terratenientes. Bien, entonces aquí, claro, tenemos la percepción que se tenía acerca de este tributo indígena. Cuando llega San Martín y Bolívar, la idea era suprimir este tributo indígena. Sin embargo, luego que ellos ya no están en el Perú, entonces se da una pugna política en este proceso, en estos inicios de la República, donde va a haber guerras civiles, va a haber una serie de enfrentamientos entre los políticos de ese tiempo, llamados caudillos militares. Entonces, es recién en 1854, como dice la autora en la autora del video, en este caso, ante la bonanza de la riqueza guanera, Castilla decreta entonces la abolición del tributo indígena, que significaba, ojo, miren, el 40% del ingreso fiscal, es decir, el presupuesto del Estado. 40% era lo que tributaban en este caso los indígenas, ¿no? Esto vamos a leerlo y aquí vienen algunas preguntas. Por ejemplo, es resaltado dignos hijos del sol porque está dentro de las preguntas. ¿Qué significa? ¿Qué crees que a qué hace referencia con dignos hijos del sol? ¿No? Luego, finalmente, tenemos por acá la desigualdad social a través de los mecanismos políticos del Perú republicano. Los excluidos de hoy han sido los excluidos de siempre, ¿no? Eso nos dice esta fuente número 3.
En esta fuente número 3 prestemos bastante atención, sobre todo, a ver, voy a resaltar esta parte de aquí, ¿no? Donde dice, la fragmentación en la población se mantuvo incluso hasta la llegada de los movimientos libertadores en el Perú. La participación popular en el movimiento de la independencia se dio para ambos ejércitos, no tanto tal como lo hemos indicado hace un momento. Recuerden que en las batallas de Junín, en la batalla de Ayacucho, por ejemplo, por mencionar un caso, ¿no? Estaban los dos bandos, el bando patriota por un lado y el bando realista por el otro lado. Y se les da una licencia, un permiso para que antes de que empiece este enfrentamiento, esta confrontación, se despidieran. Es decir, en el otro lado habían pues personajes, habían familiares, es decir, eran de la misma familia, pero sin embargo, como estos indígenas habían sido obligados a a luchar por un ejército, porque incluso hasta no tenían una idea clara de lo que era independencia para muchos de ellos, entonces se enfrentaron en esta batalla, ¿no? Bien, sobre esto viene algunas preguntas que vamos a responderlas aquí. ¿Cambió la situación del indígena luego del proceso independentista? ¿Por qué? ¿No? A ver, luego respondemos esto aquí. Antes, perdón por la bulla que se está escuchando. A ver, aquí vamos a indicar los aportes. A ver, ¿cuáles fueron los aportes? Vamos a escribir en este cuadro de doble entrada los aportes afrodescendientes en el Perú republicano. ¿Cuáles fueron esos aportes? Si nosotros leemos con atención aquí el documento, la fuente número 1, ¿cuáles fueron los aportes que dieron ellos? Yo había empezado indicando, recuerden ustedes que era una población minoritaria, ¿no? Muy pocos, pero sin embargo eso no niega la participación que ellos tuvieron dentro del proceso independentista. Sabemos que fueron una minoría, una población minoritaria, pero sin embargo se tiene que rescatar aquí, sin embargo, se tiene que rescatar la participación que ellos tuvieron en el proceso independentista. Por ejemplo, ese podría ser uno de los aportes que podemos escribir aquí. Y en respecto al indio y la nación, vamos a responder, por ejemplo, que se van a plantear, ¿no?, una serie de reformas con el objeto de abolir el tributo indígena y sobre todo permitir la educación de estos. Ese podría ser el aporte dentro del Indio y la Nación. Luego tenemos las conclusiones, por ejemplo, ¿cuáles serían las conclusiones que podemos dar? Por mencionar alguna, que estas poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, han sido olvidadas a través de los textos de historia, han sido olvidadas en la sociedad peruana, y a veces no creemos que realmente tuvieron participación. Solo por recordar algo, la revolución de Tupac Amaru, entonces quizás muchos desconocen que hubo presencia de mulatos, de esclavos, y uno de ellos, el negro Blitas, por ejemplo, es el que ejecuta, por ejemplo, al corregidor Areche. Entonces, solamente para mencionar la participación que ellos tuvieron, pero que a veces son dejados de lado, ¿no? Bien, ya, ahora voy a pausar un momento, porque creo que hay un momento. Bien, continuamos. Parece que no hay mucha bulla. Continuamos, entonces finalizamos con el reto de la semana 17. Recuerden, en la semana 17, en algún momento habíamos pensado que era la semana 19, estamos en la semana 17. A ver, para nuestra IE. A partir de la lectura y de tu análisis personal, desarrolla una de las siguientes actividades, ¿no? Redacta un texto indicando qué medidas puedes plantear para hacer frente a la desigualdad y la discriminación étnico-racial, ¿no? Podemos elegir esto. También podemos elaborar un organizador visual donde reflejes aquello que has comprendido sobre la desigualdad y la discriminación étnico-racial que se dio en la época republicana. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer un organizador indicando en la época republicana y en la actualidad, ¿no? Cómo se manifiesta esta desigualdad
y discriminación en la época republicana, a inicio, por ejemplo, de la época republicana, y en la actualidad cómo se manifiesta, ¿no? En este organizador visual, si es que van a presentar esto. Y en la C, si tenemos de repente algún familiar, algún conocido, un amigo, alguien eh, afro afroperuano, entonces podemos quizás hacerle alguna entrevista y preguntarle si ha sido difícil salir adelante, ¿no? A las mujeres afrodescendientes, ¿es difícil salir adelante en el Perú? Si conoces algunos casos, ¿qué similitudes y qué diferencias encuentras de la lucha de estas mujeres afrodescendientes y las lucha de las mujeres indígenas hoy en día? Entonces, así hacer como una especie de ensayo para esta, la pregunta número C, manifestar entonces, responder a estas preguntas. Cualquiera de los tres retos, cualquiera de, de las tres actividades corresponde el reto de esta semana, ¿sí? Y luego nos autoevaluamos aquí con estos criterios de evaluación. Muy bien, entonces con esto estamos terminando, pero antes, recordemos, yo lo había dejado esto al final, porque aquí les he pedido dentro de la actividad investigar sobre María Elena Moyano. ¿Quién es? ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué hizo? ¿A quién se enfrentó? ¿Cómo murió, por ejemplo, María Elena Moyano? Entonces van a investigar y van a responder a estas preguntas que están aquí, ¿no? También en estas preguntas también dice cuál es el aporte que ha dado la cultura afroperuana, por ejemplo, en economía, literatura, política, folclore y arte. Pero antes de terminar, quiero que observen este video. Villa, cuando niño yo recuerdo. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad, se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, y para eso se ha creado la Federación de Mujeres, ¿no? Para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo, y que no solamente sean una masa de trabajo como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir, ¿no? Y a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad. De juventud. No estamos de acuerdo con la utilización política de la mujer, porque es uno de los objetivos también de la Federación, contra la utilización política de la mujer, porque queremos que las mujeres también aprendamos de política y no nos dejemos utilizar por cualquier partido político, por cualquiera que sea. En Villa yo estudié, en Villa Convocamos a todas las organizaciones de mujeres a que nos levantemos como un solo puño, compañeras, a más criterios de división y de utilización y de no reconocimiento a la mujer. Nosotras respondimos con más organización, con más cohesión, y hoy la Federación de Mujeres está más fuerte. Las mujeres trabajamos organizadas en el progreso del país. Vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras, que nosotras apostamos a la vida, y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que las presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes, porque si se toca una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. Nos levantaremos, compañeras, porque no tenemos miedo a nadie, compañeras. En Villa debo morir, el día en que yo me muera y me lleven a enterar, allá en sepultura y por mi vida de luchar. Bien, jóvenes, eso, con esto quería terminar entonces la actividad correspondiente al día de hoy. Buenos días con todos. Entonces, espero sus evidencias hasta las 8 de la noche. Buenos días.